Hola a todos jóvenes, bienvenidos a Las Brisas en Manzanillo. Estamos en el estado de Colima y el día de hoy vamos a conocer uno de los hoteles más bonitos de México, un hotel blanco, producto de los sueños de un gran empresario hace poco más de 50 años. Una arquitectura inspirada en el Mediterráneo, en la arquitectura morisca, la arquitectura árabe, inspirados en estos pueblos de Andalucía. El blanco y la naturaleza, ¿verdad? Esa es la combinación perfecta. Es una combinación que existe desde que existe la humanidad, me atrevo a decir. Desde que las personas descubrieron la cal y sus propiedades antisépticas, que purifican, que limpian, que desinfectan. Y desde ese día, la arquitectura se empezó a pintar de blanco. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fabiola Villalobos, gerente de ventas de aquí del Hotel Las Hadas. Y bueno, nos encontramos en el Palacio Blanco del Pacífico, lo que es Las Hadas by Brisas, que es el hotel ícono del destino. Y bueno, ahorita como lo pueden apreciar, esta panorámica muy hermosa, este amanecer. Aquí les voy a platicar un poquito sobre las torres, que aquí tenemos como un poquito más cercanas. Estas dos torres que se encuentran de este lado, que es la Torre de la Luna, que es la primera, y posteriormente la Torre del Sol, que son las que tienen unas gárgolas. Estas torres tienen que ver, se encuentran situadas en nuestra Plaza Albina, que es la plaza principal del hotel. Y bueno, tiene que ver con la mitología de cómo el sol y la luna querían estar juntos y no podía ser por el tema del eclipse. Y bueno, las tenemos situados en esta zona, juntos pero separados. Y tienen unas gárgolas en la parte alta de la torre, que estas son protectoras. Mucha gente piensa que son entes malos, sin embargo son ángeles que no pudieron ser trascendidos. Y su misión es estar en las partes altas, protegiendo las ciudades, en los castillos, en las catedrales, en los edificios altos, como tema de protección. Adelante. Del lado derecho podemos observar otra torrecita que está como en forma de espiral. Esa es la Torre de los Pájaros. Esa tiene que ver, simula lo que fue el tiempo del diluvio, el fin de los tiempos, y cómo las aves fueron las mensajeras para traer las buenas nuevas. Tiene una garra de pájaro en la parte alta del hotel. Enseguidita tenemos otra torre, o bueno, dos torres que son muy parecidas, que son la Torre de la Mina y del Estaño. Estas tienen la forma de los sombreritos que utilizaban los mineros, por quien don Antenor Patiño, que fue un minero de origen boliviano, hizo su fortuna. En honor a ellos y a los mineros les hizo la forma de los sombreritos, y principalmente por el mineral con el cual obtuvo su fortuna. Y de este lado, que es esta torre que se encuentra como con los orificios, esa es la Torre de la Luz, la cual, bueno, pues ahí tenemos como todo lo que tiene que ver con electricidad, con las máquinas, los equipos centrales que nosotros manejamos. Y la torre más alta, que ahí está, ahí llena de pajaritos, bueno, esa es la Torre del Agua. Ese también es el emblema del hotel. Ahí nosotros tenemos la capacidad para almacenar agua y abastecer a todo lo que es el Hotel Las Hadas. Buenísimo. Y la vista desde acá, jóvenes, es verdaderamente hermosa. La integración perfecta, ¿verdad? El blanco se integra de una forma muy elegante, ¿verdad? Porque resalta y al mismo tiempo se integra. Lo sientes amable con el entorno, ¿no? Con la combinación de la piedra, del concreto, del color verde de las plantas, de las palmas, de los árboles, con el gris del pavimento, de las piedras. Realmente el blanco lo puede todo. Es una belleza de hotel, ¿eh? Tienen que venir. Y vean nomás el puerto. Rodeado de montañas, ¿verdad? Sí, así es. De hecho, bueno, el eslogan justamente de Colima es del mar a la montaña, porque tenemos ahora sí que todo tipo de climas, de vegetación, así que somos muy bondadosos en el destino.
Bueno, nos encontramos ahorita en el Hotel Las Hadas by Brisas en Manzanillo y bueno, aquí es donde inicia la historia del por qué se llama Las Hadas y de la construcción del hotel. Don Antenor Patiño, que fue un minero de origen boliviano, tenía un sueño muy repetitivo. Soñaba que él viajaba al inframundo, pasaba por un túnel, que este es el túnel que representa lo que es el sueño de él, se llama el Túnel de la Paz, y él, cuando pasaba por ese túnel, llegaba al inframundo y veía una ciudad completamente blanca. Veía carretas tiradas de caballo y bueno, una gran fiesta, que es la que se encuentra plasmada en este mural que se encuentra a la derecha. Interesante cómo construyó sus sueños, ¿verdad? Sí, él los plasmó aquí y bueno, se lo contó al arquitecto José Luis Esquerra y él se le hizo realidad este sueño. Nosotros saliendo de aquí del Túnel de la Paz, salimos y nos encontramos con nuestras hadas, Melusina y Esterela, que son las que se encuentran de este lado y son las anfitrionas del lugar. Ellas tienen que ver con la mitología griega y bueno, para los que no sepan por qué se llama Las Hadas, en esta zona anteriormente los navegantes decían que había hadas, que no es más que el efecto del fósforo y el azufre en el fondo del mar, que con la luz de la luna llena hace un efecto de brillitos, el cual se le llama bioluminiscencias, y bueno, la gente decía que en esta zona había hadas, y por eso se le nombró a este lugar así, por la magia que tiene. Y bueno, en representación a ellas se encuentran nuestras anfitrionas Melusina y Esterela, que son las que se encargan de que nuestros huéspedes pasen una estancia inolvidable. Excelente. Estamos llenos de magia aquí, jóvenes. Y aquí te da la bienvenida, ¿verdad? Fíjense cómo remata en la montaña y empieza a abrirse poco a poco el gran hotel. Y aquí vamos a pasar a la recepción. Y me encanta porque está todo diseñado, ¿verdad? O sea, los andadores, la escala, los carritos. Me imagino que ya había carritos de golf, ¿verdad? En los 70s. Claro, como las ciudades medievales. Siempre pasabas por esos pasadizos, esos túneles. Y vean, me imagino que tiene distintos tipos de habitaciones, ¿verdad? Estas son como villas. Ojalá que nos podamos hospedar aquí. Ven qué bonito esto, me encanta. Me recuerda muchísimo a la arquitectura que hicieron Luis Barragán, su hermano Juan José. Bueno, William Morales quizá, pero Pedro Castellanos, Rafael Ursula, todos los que llevaron a cabo lo que se llamó después la Escuela Tapatía, que realmente se forma porque Luis Barragán se encontró con un libro que se llamaba Los Jardines Encantados de Ferdinand Bach, un paisajista francés que estaba enamorado de esta arquitectura árabe, del patio, del zaguán, del muro, del hielo y de todos esos gestos tan bellos de la arquitectura morisca. Entonces, aquí estamos viendo a todos ellos, ¿sabes? Estamos viendo realmente lo que es el estilo. Muy buenas tardes. No queremos andar de chismosos, pero sí queremos. Qué bonito, ¿eh? Cómo resalta. Esta toma está bien bonita. Así con esa luz. Ahorita son las 6:30 de la tarde. Entonces, ahí está un poquito nublado el cielo. Entonces, la luz se pone ya muy lechosa. Ya no hay un rayo de sol directo. Entonces, es una luz suave. Muy, muy bonita. Estamos en la montaña, en la roca. A ver qué dice. Calleja de Santa Beatriz, calle Pegasos. ¿Ya escuchaste, Genaro? Sella, caballero de Pegaso. Qué bonitas las terrazas. Creo que llegué a mi mero mole. Arquitectura blanca, jóvenes. Y fíjense de dónde viene el color. El color viene de la naturaleza. Pongan mucha atención. O sea, el blanco es la arquitectura. Y las plantas es el verde. Las plantas es el rojo. Las plantas es el café de las palmas. Ese color morado es la piedra, el pórfido, el recinto.
es la piedra gris, la piedra de río, la piedra bola, el amarillo. La arquitectura es el blanco, la arquitectura es la cal. La arquitectura es la laca de la madera. ¡Qué belleza! Y me encanta porque se tocan, no se despegan, que uno pensaría que era necesario que se despegaran para que se guardara una proporción. Pero gracias a que tiene estos volúmenes, fíjense bien, un poquito más afuera que este paño, ahí de repente se remete un poco, sube un poco la altura, baja un poco la altura, sale un poco la jardinera, sale un poco el escalón. Hay un juego aquí como si estuviera la piedra tallada, ¿verdad? Que yo le fui picando y picando y picando y picando y picando y le saqué un hueco y de repente le pico acá y le quito acá y aquí y ahora acá y voy quitando, ¿no? Esa es la arquitectura estereotómica, la que se trata de quitar. Eso es la arquitectura mediterránea. Y aquí no estamos en el Mediterráneo, creo yo, ¿verdad? Aquí estamos en Manzanillo. Esto es el Pacífico. ¿Qué paraíso tienen aquí en Las Brisas? Cuéntanos un poquito de la historia, por favor, del hotel. Ok, pues bueno, nosotros acabamos de cumplir 50 años. El hotel tardó 10 años la construcción, desde 1964 hasta 1974. Fueron 10 años y justamente ahorita en el mes de marzo cumplimos 50 años. Este fue el hotel ícono del destino y todavía lo sigue siendo. Digo, fue el que dio a conocer Manzanillo como un destino turístico. Y pues bueno, fue construido por el arquitecto José Luis Esquerra. Y bueno, este fue un sueño de don Antenor Patiño, que fue un minero de origen boliviano, el cual tenía un sueño muy repetitivo y él plasmó, o sea, se lo contó a este arquitecto y se lo hizo realidad. Es una ciudad completamente blanca, con 10 torres lineales que, bueno, poco a poquito las vamos a ir conociendo. Qué bonito sueño, una ciudad blanca. Uf. ¿Cuántos huéspedes han recibido en estos 50 años? ¿Tendrán el número? Híjole, no, sería como muy difícil. De hecho, en sus inicios no fue construido como un hotel, sino como la casa de playa de don Antenor Patiño. No te creo, todo eso era una casa. Es correcto, sí. Y estos son las cuartos de huéspedes. Así es, de sus invitados. Se les gustaban las pachangas. Así es, en sus inicios pues obviamente nos visitaban gente del jet set, incluso en los años 80 también fuimos ahí visitados por personas de Hollywood. Hay fotos de Van Damme, Lorenzo Lamas en el área de la playa, entonces... Excelente. Saludos a Jean-Claude Van Damme. Todos te recordamos por películas como Contacto Sangriento, Soldado Universal, Time Cop, ¿cómo se llama? Y la mejor de todas, la que salías con Dennis Rodman. Esa era muy buena. Sí, de hecho cada una de las piezas del hotel tienen un significado. Ahorita digo, pasamos por la Plaza Albina, hay 2 torres que son la Torre de la Luna y la Torre del Sol. Que bueno, ya ahorita que vayamos de regreso igual les platico un poquito. Estamos muy cerca de la Torre Trajana, ahorita vamos a pasar por allá. Y esa torre es en honor a Marco Ulpio Trajano, que fue un emperador romano, entonces todo tiene como sus detalles. En serio, esta ventanita es hermosa, ¿eh? ¿Y sabes qué estilos se mezclaron aquí? Porque de repente también veo ciertos estilos como hacienda, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Como misión. Sí, digo, principalmente lo catalogan como un estilo morisco. Uh-huh. Incluso tengo entendido que creo que el arquitecto Esquerra se fue a vivir 2 años a Egipto para estudiar un poquito también como de todo de lo que quería plasmar. No, aquí sí estamos en Grecia. ¿Qué lo que es esa arquitectura? ¿Verdad? Tú dices, estaba en Egipto, pero podría ser también Marruecos, podría ser también Mykonos, Santorini. ¿Y qué tipo de pintura usan? Sabemos el secreto.
No, ese es un secreto de el ingeniero Flores, Sí, nuestro gerente de mantenimiento. De hecho, como pueden observar, en cada una de las habitaciones, ahí tienen una forma de unos pegazos. Cada una de las calles tiene un significado. Esta de abajo, que es la de 400, en cada una de las habitaciones, bueno, acá no se alcanza a ver por la marquesina, pero tienen unos pegazos. En la calle ahorita en la que estábamos, y ahorita lo van a poder observar, es la calle Sirenas, y van a ver también ahí sirenas. Está la calle de las Palomas, y tienen palomas todas las habitaciones. Entonces, la calle Delfines, que tiene también los delfines, y así sucesivamente. La calle de las sirenas. Así es. No es la canción de Cabá. Saludos acá. Entonces es una mezcla de mitología griega. Sí. ¿Y cuánto tiempo se llevó la construcción? 10 años. 10 años. Desde 1964 hasta 1974. Mira, lo que te comentaba, esta es la calle de las Sirenas, y todas las habitaciones tienen una sirena en la parte de arriba. Bueno, son 2. Y esas sirenas llevan ahí desde hace 50 años. Sí, O sea, sí, prácticamente. lo tenían claro el concepto desde el Es que era principio. una ciudad completamente blanca, entonces en su ciudad también pues estaba plasmada la calle Sirenas, la calle Pegaso, la calle Palomas. Se lo soñó todo. Sí, fue parte de un sueño. Se fue un Incluso sueño nosotros bastante tenemos deseado. una actividad aquí en el hotel que se llama Callejón Hadas, donde nosotros contamos la historia, parte mitológica y parte real, desde la construcción de las hadas, el por qué se llama así, todo el significado de las torres que tenemos. El señor Antenor Patiño era muy amante también de su familia. Ahorita que pasemos por algunas secciones, igual te platico un poquito del significado de lo que nosotros plasmamos en ese recorrido. Qué bonito. Sí. El blanco y la roca, ¿verdad? Se equilibran perfecto. O sea, si quieres hacer una arquitectura blanca y con roca o con concreto, por eso se llevan tan bien. Pero vean esta pureza. El arquitecto sigue con vida. No, Falleció. falleció hace un par de años. Que descanse entre todos nosotros. O que ya haya renacido. Qué belleza, ¿eh? Parece que lo talló, ¿verdad? De una sola pieza. La profundidad del blanco, jóvenes. Y es mármol lo que hay en los remates. Sí, así es. Qué locura, ¿eh? Qué locura. ¿Y qué hay en esos puentes? O sea, es parte de la misma habitación, es el baño, cosas así. Sí, es una habitación comunicada. Ah, ok. Me encanta que lo puedes recorrer. O sea, son los Sí. hoteles más bonitos del mundo, los que puedes recorrer. De hecho, el hotel es muy grande en extensión. Sin embargo, como lo puedes ver aquí en esta parte, hay un atajo para llegar a la siguiente sección. Y se caracteriza por los callejones y las plazuelas que nosotros tenemos. Y sí, digo, es muy grande, pero de verdad que siempre vas a encontrar muchos atajos para poder llegar rápido a las zonas cercanas, a los servicios, a los restaurantes. Incluso hemos sido sede de algunas filmaciones que ahora sí que por el estilo que tenemos, que han simulado la parte de lo que es Grecia, Santorini, etcétera. Dicen que están acá, ¿verdad? Que están allá. No, es que, perdóname, jóvenes, pero qué bonito está esto, ¿eh? ¿Qué digo? Al final, creo que el aprendizaje es que un solo material le da una fuerza terriblemente potente a la arquitectura. O sea, si esto te lo imaginas pintado de rojo, sería increíble también, ¿sabes? O sea, de cualquier color. Pero obviamente el blanco le da una temporalidad, esa es la palabra. O sea, este edificio puede haberse construido hace 100 años o dentro de 100 años. Sí, esa es la Torre Trajana, que es en honor a Marco Ulpio Trajano. Y bueno, de este lado ahorita está apagada la cascada, pero aquí era un lugar donde don Antenor Patiño le gustaba tomar su desayuno con su esposa. Y esta es una cascada artificial, que obviamente, bueno, ahorita no está encendida, pero también es un lugar que le gusta mucho y siempre les funciona también para las sesiones de fotos de novios. Ese es un lugar también como obligatorio. Qué bonito. O sea, aquí desayunaba el señor.
Sí, así es. Fresco. Si no me equivoco, esas plantas grandotas son teléfonos, ¿verdad? Son enredaderas teléfonos que fueron creciendo y creciendo y creciendo. Sí, así es. Cuiden sus teléfonos. Y estas son las que les encantan a los colibríes. ¿Y cómo huelen? Me encantan estas transiciones, ¿verdad? Estos marcos que te van ayudando a sentir el cambio de ambiente. Pongan atención, alumnos de arquitectura avanzada, ¿eh? Esto es lo que hay que hacer. O sea, no hay un elemento ajeno al mismo cuerpo. A veces hacemos una arquitectura que tiene como elementos ajenos y ahí andamos viendo cómo se fija y cómo se ancla. Pero esto no, esto es estereotomía pura. O sea, esto ya es una ruina viviente. A esto ya es muy difícil que le quites algo. Y fíjense las dimensiones también, es bien importante, ¿verdad? O sea, debe de haber 8 metros entre el muro de piedra de contención y el arranque de la puerta de acceso. Pero luego la jardinera mide como 1,5 metros. O sea, no te sientes oprimido. La otra jardinera te despega del muro de piedra otro medio metro. O sea, está muy bien controlado. Y también el diseño del pavimento, ¿verdad? O sea, un pavimento para el carro de golf, por decir, y otro pavimento por donde andas, y otro corte que te delimita el acceso a la casa. O sea, todo eso juega en la composición del espacio. Y vean qué bonita esta transición. La bugambilia. La bugambilia es todo lo que está bien en este mundo. Ok. Bueno, ese es el restaurante El Terral. El día de hoy no lo tenemos en servicio, por eso no está montado. Sin embargo, bueno, en esta sección que también tenemos una cascada artificial y donde pueden ver esas jaulas, tengo entendido que anteriormente contaban con animales exóticos. Hace muchísimos, muchísimos años. Papagayos. Ya me imagino. Panteras. No, aquí lo armaron súper bonito, ¿eh? Fíjense las cubiertas. En los apoyos no hay vidrio, ¿no? Es abierto completamente. Este ambiente está buenísimo. Claro, ¿no? Te remonta a pues ese México de los 70, ¿verdad? Donde había un lujo fuerte también. Sí, miren, les voy a llevar a este lado, que es la parte superior del restaurante El Terral, para que puedan observar la vista que también se tiene desde aquí. Y platicarles un poquito de las torres, que aquí se van a poder observar un poquito más, algunas de ellas. Ah, qué bonita la cubierta. Ya vieron el desfase. Vuela como 1,5 metros después del vano. Pongan atención, no se me duerman. Aquí les voy a platicar un poquito. La torre que se encuentra al final, la primera del lado izquierdo, que está como en forma de espiral, es la Torre de los Pájaros. Esa torre tiene el significado de cuando fue el diluvio, el fin de los tiempos, y de cómo las aves eran las mensajeras. Tiene una garra de pájaro en la parte de arriba. Bueno, y enseguidita de esa torre está una más alta, que es la Torre del Agua. Esa es la que nos representa mucho a nosotros. Y bueno, ahí tiene la capacidad para almacenar agua para abastecer a todo lo que es el hotel. Es la Torre del Agua, la más alta. Ya entendí, o sea, la primera es la de la izquierda. Así es, en forma de espiral, Torre de los Pájaros. Y hay el pájaro allá arriba. Y esta es la espiral, ¿ok? Sí, y la más alta es la Torre del Agua, que es ahora sí que el emblema del Hotel Las Hadas. Y al lado de la Torre del Agua hay 2 torres pequeñas que tienen una forma de circulito. Esa es la Torre de la Mina y la Torre del Estaño. Esas tienen el significado y son en honor a los mineros y tienen la forma de los sombreritos que utilizaban ellos. Y en agradecimiento a que don Antenor Patiño hizo su fortuna por ellos. Entonces tiene la forma de los sombreritos. Y bueno, la Torre de la Mina y del Estaño también por el principal mineral que él extrajo. Ah, ya los vi, o sea, los sombreritos son esos 2 chaparritos. Correcto. Como cúpulas. Es correcto. Ya. Y del lado derecho
totalmente nos tapa creo que un poquito la palmera, Ya es vi. la Torre de la Luz. Bueno, ahí más bien son como las partes internas del hotel, donde está todo lo que tiene que ver con la electricidad. Más abajo se encuentran dos torres, no sé si se alcanza a apreciar un poquito de las gárgolas, y si no, se las platico ahorita, y en el próximo recorrido, cuando pasemos por la Plaza Albina, les puedo contar qué significado tiene la Torre del Sol y la Torre de la Luna. Excelente. ¿Cuántas piscinas tiene el hotel? Ay Dios, ¿cuántas? Deben de ser Son varias, ¿verdad? aproximadamente como 16. Excelente. Necesito contar. Pues, son como 10 y 40. No, Qué como bueno. 18 con todo y las suites que tenemos con alberca privada. Ah, esa es una suite con alberca Aproximadamente. privada. Sí, Esa alberca. de hecho, esta es la suite Boderek, que es la representativa en honor pues a Boderek, que fue la que también dio a conocer en Hollywood con la película 10 La Mujer Perfecta. Ah, se grabó Entonces, aquí. sí, si la quieren conocer esa suite, se las podemos mostrar. Vamos, por favor. Y bueno, ahí justamente atrásito de la suite está la torre de Santo Santiago y puedes ver ahí se ve un caballero, Ya lo vi. ahora sí que en un caballo, y tiene la forma de unas cabezas que simula cómo combatía a los moros. Y bueno, es la torre del Santo Santiago porque Santiago es el santo patrono de esta comunidad. De hecho, aquí todo este fraccionamiento se llama Península de Santiago. Excelente. Apresurémonos. ¿Y cuándo fue la última renovación que se le dio al hotel? O sea, sí, como una manita de gato general. Porque se ve bastante bien mantenido. O simplemente es un mantenimiento constante. Es un mantenimiento constante, o sea, sí se han hecho. En 2018, por ejemplo, vamos aquí a la derecha. En 2018 iniciamos con la etapa de renovación de habitaciones. No fue como tal remodelación, sino una renovación. Anteriormente el mobiliario que teníamos dentro de las habitaciones era con un acabado patinado, que es tipo vintage, y bueno, ese lo eliminamos por completo. Se retapizaron todos los muebles y bueno, ahorita, por ejemplo, este año remodelamos los 4 elevadores para huéspedes, acabamos de comprar 110 camastros para el área de la alberca y playa, acabamos de cambiar todas las chapas principales de las habitaciones. Entonces, poco a poquito seguimos Es una higuera, ¿verdad? O ya veo a todos higueras ya. renovando. Una higuera. Bueno, yo voy a decir que sí. Muy bien. Vamos, por favor. Bueno, esta es la calle Pegasos, como pueden ver, como se los comentaba hace ratito. Saori. Antes de que entremos a la suite emblemática, cabe mencionarles que, bueno, cuando estaba en plena construcción este hotel, creo que fue la mamá de don Antenor Patiño o la esposa que tuvo un pequeño percance en una de las esquinas y obviamente mandó a hacer que no hubiera como que esquinas, A o sea, que 90 está grados. muy mínimo y ahora sí que todo el acabado es como más redondito en la mayoría de las partes del hotel, ¿En serio? justamente Fue por para ahí? evitar como ese tipo de detalles. Y bueno, la Qué suite bonito. 420 es nuestra suite emblemática, la suite Hadas o la suite Boderek. Esta habitación es en honor, como su nombre lo dice, a Boderek, nuestra actriz de la película 10 La Mujer Perfecta. Todo el tiempo cuando ustedes encienden la televisión, se está reproduciendo en un canal, está todo el tiempo la película de 10 La Mujer Perfecta. Ahorita vamos a encender la televisión. Y bueno, esta consta de 2 recámaras. Esta es la recámara principal, que es con una cama king size. Qué belleza, Nelly. Además la iluminación, ¿verdad? Sí, así es. Es toda indirecta. No hay luminarias en el techo, ¿verdad? No, aquí no. Eso es muy interesante. Fíjense las cúpulas, las bóvedas. De este lado tiene su baño. Ah, no, esto es el vestidor. Sí, es el vestidor. El baño se encuentra de este lado, tiene tina. Y ahí es una ventana que se abre hacia... Esta habitación es ideal para familias porque consta de 2 recámaras. Esta que es la recámara principal con cama king size y la otra recámara tiene 2 camas individuales, pero bueno, esta tiene su salita de este lado. En la parte de arriba hay un asoleadero, también para si gustan ahí disfrutar un poquito del sol.
Ándale con puerta, qué bonito. Y bueno, tiene una alberca privada, esta habitación. Belleza. De hecho, ahorita todas las albercas, bueno, estamos en una etapa de remodelación de las albercas, de las habitaciones. Anteriormente era todo con veneciano, ya ahorita ya lo eliminamos. Y bueno, estamos ahí en proceso, nos faltan 2 suites solamente. Y bueno, tiene acceso la otra puerta para la recámara ahora sí que de la familia. Yo voy a llegar por acá. Ok. Uf, quisiera que sintieran el fresco del aire acondicionado. Y el mármol blanco, bueno, es un gris, pero me parece que es de la región, ¿eh? Miren qué bonita. O sea, debe de tener esto 3 metros 80, ¿eh? Ni siquiera los 4. Porque un metro de cama, 80, un metro. O sea, sí, deben de ser como 320 aquí. Y aquí tienes la puerta, ¿verdad? Que te comunica hacia tu terraza privada. El remate verde, increíble. Y qué bonito los juegos de las alturas, ¿verdad? Con las cubiertas. Sí, así es. Aquí arriba no hay nada. ¿O sí? ¿O hay otra habitación? No, no hay habitación en la parte No, de ¿verdad? arriba. Solamente del otro lado, de la otra sección, está la parte del asoleadero. Ok. Buenísima. Es un lugar para si gustas ahí tomar tu cafecito. Está increíble. Me encantó este recibidor. Cachora. Muchísimas gracias por compartir esta legendaria habitación, ¿eh? ¿Cuántas historias se habrán escrito aquí? En todo el hotel, todo tiene su propia historia. Qué belleza. Vamos a seguir conociendo, jóvenes. ¿Se fijan? Pareciera que es color crema. Qué belleza. Esperemos que sea impermeabilizante el color blanco, ¿verdad? El de las cubiertas. Qué bonito esto. Obviamente jugó con la topografía, ¿verdad? Se fue cortando, fue tallando el cerro con mucho, mucho cuidado. Estamos en Hotel Las Hadas, aquí en Manzanillo. Próximamente en YouTube. Una belleza, jóvenes. Una belleza blanca. Esto es un estilo morisco, mediterráneo, mudéjar. Una belleza. Tienen que venir acá a Manzanillo. Esa es la arquitectura más atemporal, si me lo preguntan. Un solo material prácticamente, ¿no? Adelante. Bueno, no quería dejar de platicarles un poquito. Les comentaba que el hotel tiene una historia parte mitológica y parte real. Don Antenor Patiño, que era una persona que también amaba mucho a su familia, hizo diferentes zonas en las cuales tienen nombre de familiares de ellos. Está la Plaza Albina, en honor a doña Albina Rodríguez, que fue su mamá. Y bueno, esta es la calleja de Santa Beatriz. Ahí pueden ver el letrerito. Y bueno, esta es Santa Beatriz. Bueno, cuenta la historia que es en honor a su segunda esposa. Ah, Así es. claro. Borbón, ¿qué que se llama? Y él decía que era una persona muy buena, que era una santa, y bueno, aquí le hizo su monumento también a ella. Santa Beatriz. Y tiene cara de santa, ¿eh? Sí, y bueno, y aquí ella es la que guía a nuestros huéspedes por el buen camino. Y les comentaba, el hotel tiene diferentes atajos, las plazuelas, todos los callejones, que los van a hacer llegar. Esta que es la Torre del Aire. También por aquí tú ingresas y puedes accesar lo que es a la parte de los servicios. Todos son atajos. De hecho, aquí dentro de esta torre tenemos a las hadas y a un demonio, donde lo tienen así como encapsulado. No lo dejan salir. Y bueno, cuenta la leyenda que son marcas de humedad que anteriormente las pintaban y volvían a salir, entonces pues decidieron ya dejarlo natural.
Buenísimo. Pues esas marcas de humedad tienen mucha cara a Cristo. Esa es otra de las cosas. Y bueno, como pudiste darte cuenta, el tipo de, ahora sí que el eco que se hace, también es por la forma airosa que tiene ahí de la voz. Claro. Es importante que las ventanas sean blancas también. ¿Siempre fueron de aluminio? ¿O fueron de herrería en algún momento, de madera las ventanas? Tenido. O sea, ¿siempre fueron de aluminio las ventanas? Ah, perfecto. Perfecto, perfecto. Muy bien. Ah, pues aquí ya nos toca verlo con la luz artificial. Para que sean. Ese es otro callejoncito. Ah, y con una cubierta. Te van a llevar a las visitas más cercanas hasta llegar a la playa. Qué belleza esta, ¿eh? Hacer la cubierta, pero vamos para allá, ¿verdad? ¿Me decías? Sí, ¿O a dónde vamos? sí, si gustas caminamos, Sí, si gustas bajamos por aquí. ok. Callejoncito. Voy a tomar una fotito rápida. Ahí está. Vamos. Parece que hay que tomarle fotos, jóvenes. Está muy bonito. Esta es la calle de los pájaros y puedes observar arriba de las habitaciones la imagen de los pájaros. Ah, ya las vi. Son como golondrinas. Y siempre se pensó para que lo recorrieras en carrito de golf o algo así, por la escala de las calles. Pues no precisamente, porque como te comentaba, tiene muchos atajos, o sea, tiene muchos lugares. Aquí llegas, o sea, bajas de la calle de Pegasos Ajá. a la calle Palomas, y por aquí llegas rapidísimo al área de la playa. Ok. La plaza Don Simón. Esta plaza tiene el nombre, pues está en honor a Don Simón Patiño, papá de Donald de Noche. Y aquí en este sección tenemos un juicio y también hemos tenido algunas ceremonias, bodas, algún cóctel. El hotel está a ser muy bondadoso en los escenarios que tenemos para distintos eventos. Qué importante cómo se aterrazan las habitaciones, ¿verdad? Le dan mucho volumen. Y así es, los balcones que tienen las terrazas, muchas de ellas tienen vista más vista patronal, y muy pocas no, que no tienen una vista tan privilegiada. Qué bonito el diseño de los muros, ¿verdad? Como torreones pequeños ahí. Y aquí ya llegas directo al mar. Aquí, por ejemplo, durante la pandemia, o sea, fue muy privilegiado porque pues el hotel como es muy amplio, ahora sí que nos daba la oportunidad de cuando nos permitieron reabrir, de tener como los espacios con sana distancia. Claro. Sí, 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 es una escala muy, muy agradable. Nunca sientes ningún espacio demasiado reducido, angustiante. Todo se siente muy, muy bien. Y aquí es otra alberca, me imagino. Este es un espejo de agua, aquí es el área del snack. Ah, Ya tenemos tacos y hoy en día tenemos nuestros snacks tradicionales, hot dogs, hamburguesas, nachos. qué rico. Muy bien. Pues aquí cerramos. Como tú quieras. ¿Cómo ves? ¿Falta mucho? Pues yo digo, a lo mejor no sé si la Marina. Ok, vamos. La marina está padre porque eso es de acceso libre, o sea, y hay muchos negocios, restaurantes. Ok. Ah,
Ah, esta es la alberca. Esta es la principal. Ah, por favor, déjame tirarme aquí. Por favor. Por favor. Qué bonita. Esta es la Aquí Marina está Las subiendo un yate. Hadas. Tiene capacidad para 70 embarcaciones. Y bueno, del lado derecho está la zona gastronómica. Ahí van a encontrar distintos restaurantes. Igual si gustas caminamos de este lado para Claro. que puedan ver un poquito más de los restaurantes. Qué bonita puesta de sol, ¿eh? Nos quedó perfecto. Qué buen yate. Si yo tuviera un yate le pondría 44. Y todo esto es parte del hotel. Sí, la Marina está concesionada al hotel. Qué bonita lámpara. Solo luz hacia abajo, vean qué belleza. Bueno, esto se puso cada vez mejor. Bueno, pues enciendan su 4K, jóvenes. Ni Monet te pinta estos colores. Qué belleza. ¿Y tú ya te acostumbraste a esta belleza? Sí, claro. Y si me siento estresada, nada más me subo por la ventana. Tengo que no me relaje. Mira, puedes ver aquí cómo se ve muy bonita la zona comercial de la Marina. Ahí vas a encontrar muchos restaurantes. Son externos al hotel. Vas a encontrar restaurante de cortes, restaurante italiano, vas a encontrar helados. Digo, hay una diversa, ahora sí que variedad de gastronómica aquí en esta sección. Y pues bueno, la postal también que van a tener de aquí está muy bonita. Muy bonita. Para el Instagram, jóvenes. Uf. Esto es un cuadro, ¿eh? Literal, aquí le puedes tomar una fotografía y pintarlo. Muchísimas gracias por compartirlo, licenciada. ¿De qué? ¿Cómo los encontramos en redes sociales? Bueno, estamos como Hotel Las Hadas en Instagram. Estamos en Las Hadas by Brisas en Facebook. Bueno, esas son nuestras redes oficiales. Excelente. Muchísimas gracias por compartirlo con todos. No, al contrario. Los Muchas esperamos, gracias. jóvenes. De verdad que aquí los esperamos. Cota Paredes, adelante.